entonces allí tuvo un discurso que yo lo entiendo apropiado, empezando por la forma. Fue un discurso de menos de una hora, que históricamente se ha criticado algunos discursos muy largos, a veces en condiciones inhóspitas, usted tener que oír 2 horas 40 minutos, 2 horas 15 minutos de un discurso. Fue un discurso manejable, creo que en unos 49 minutos, donde en vez de una gama de realizaciones, que las hay, y de que el presidente pudo haber hablado de todo eso, aunque lo tocó de alguna manera, más bien hizo una proyección de lo que ha sido y de lo que será esta próxima gestión del presidente. El esfuerzo por la transparencia, por la lucha contra la corrupción. Incluso yo pienso que se manejó lo más cercano a un estadista. Bueno, la verdad es que uno entiende, al terminar esa actividad del pasado viernes, por qué se trasladó del augusto salón de la Asamblea Nacional al Teatro Nacional. La palabra lo dice claro, teatro. Y uno recuerda de manera muy vívida la canción que interpretó y que hizo famosa Ara Lupe, teatro. Lo tuyo es puro teatro. Falsedad bien ensayada y estudiado simulacro. Una gran pieza. Hombre, qué pena que los incumbentes de las cámaras legislativas le hayan aceptado, a pesar del reglamento de la Asamblea Nacional que establece que la toma de posesión y juramento de un presidente se hace en el salón de la Asamblea, salvo causa de fuerza mayor, como podría ser un desastre natural o cualquier situación de guerra. Como el licenciado Tony Sierra Difo, que ustedes lo conocen como un gran abogado, catedrático universitario, uno de los grandes hombres de San Francisco de Macorís. Buenos días y bienvenido, hermano. Buenos días, hermano Wilson, y al pueblo de San Francisco de Macorís. Y más allá, que llega la señal de esta planta televisora. Buenos días, hermano. Sí, qué bueno, te hemos convocado porque precisamente contigo queremos conversar, y con un amigo que tendremos en la red, Aristipo Vidal, miembro del Comité Central del PLD, queremos conversar sobre el discurso presidencial. El discurso presidencial no es solo una retórica, sino que es una línea maestra, donde el presidente pues proyecta dónde será su gobierno. Mucha gente se quedó esperando el nivel de que presente las realizaciones, pero no era una rendición de cuentas la característica de este discurso. Sí, bien, el viernes, ¿verdad? Sí. Pasado, que por cierto coincide con la restauración de la República. Sí. Una fecha histórica tan importante, de alguna manera un poco diezmada, porque en un país tan politizado, casi como todos los países de América Latina. Sí, fanatizado. Sí, de alguna manera esa parte se diezma. Una pena también, porque yo he dicho que la restauración de la República es prácticamente, es la segunda independencia, pero es el hecho bélico de mayor trascendencia de la historia de la República Dominicana, porque el 27 de febrero del 44 de alguna manera sorprendimos a los haitianos y allí prácticamente no se peleó, excepto en los próximos años, en el 45, en el 47, en el 49, en el 53 y hasta en el 55 peleamos, pero siempre ¿Batallas? De manera esporádica y nosotros venciendo. La restauración de la República fue diferente. Nosotros nos enfrentamos al poder español en una lucha, digamos, de David contra Goliat, donde hubo que salir corriendo y esconderse en Haití, donde hubo que incendiar a Santiago para poder impulsar ese proceso. Hubo que hacer de todo, soportar la traición interna de un hombre que había aportado mucho, porque hay que decirlo, como Pedro Santana, pero que al final se enlistó con el ejército enemigo para pelear en contra de la República Dominicana, que por suerte también se le derrotó y murió como lo que tenía que ser, como una basura histórica que fue, enfrentado y derrotado por un jovencito, que yo lo he dicho varias veces, un niño de 24 años, al final de su carrera, que fue Gregorio Luperón, y lo desmoralizó. De modo que el viernes, independientemente de ese evento, digamos, constitucional del presidente de la República, también la República Dominicana celebra esa fecha. Sí, muy importante esa acotación, y sobre todo
conociéndote a ti, la pasión que tú guardas, como un hombre de cultura, un maestro, por la historia, el respeto que tú le guardas a la historia y le consagra. Pedro Santana, para mí, no fue independentista. Pedro Santana, a mi juicio, fue un separatista que nunca creyó en el concepto nación. Porque una de las cosas que yo entiendo que los historiadores deben profundizar en el análisis de nuestra independencia nacional es esos dos grupos que se fundieron en lo que es la lucha independentista. Había un grupo que eran verdaderos revolucionarios que creían en el concepto nación, como era el caso de los trinitarios. Pero habían otros que lo que buscaban era la separación de Haití, que no le era negocio, y como eran unos cabilleros, se unieron, pasaron por independentistas, porque en verdad nos independizaron, pero siempre se mantuvo el concepto de la anexión porque no se creía en el concepto nación para la República Dominicana. Este corto segmento nos hemos adentrado sin querer en la historia y algo vamos a tocar porque realmente tú tienes razón. Desde el nacimiento de la República Dominicana nos dividimos en dos. Los liberales, donde estaban los trinitarios, los hombres de mayor vocación democrática probada, esa clase media urbana encabezada por Juan Pablo Duarte y otros. Y entonces teníamos los conservadores, que justamente encabezaba desde el punto de vista reaccionario Pedro Santana y algún intelectual como Bobadilla al servicio de este y otros. Penosamente, Wilson y amigos que nos ven, desde el principio los que gobernaron generalmente fueron los conservadores, penosamente. De hecho, Santana y Báez se dividieron el poder, uno gobernando 5 veces y otro haciéndolo 4 veces. Y como tú dices, no era un nacionalista, sino un separatista en el momento. Porque como dice el profesor Bosch en el libro histórico con posición social dominicana, el declive de la clase atera tenía como un último representante a este hombre que de alguna manera se fue adhiriendo a lo que podía hacer y fue que inmediatamente nos separó de los haitianos, andaba buscando unirnos a España y de hecho lo logró después, de modo que no era un independentista. Él estaba donde estaban sus intereses. Exactamente. Y cuando pudo de alguna manera materializar sus intereses, nos anexionó a ese España, país europeo que tanto sacrificio había costado, incluyendo a él mismo, separarnos de los haitianos. De modo que ciertamente no fue un independentista, fue un separatista que terminó, creo que ni uno ni otro, terminó con una basura histórica. Sí. Bien, aquí tenemos en la línea telefónica a nuestro directo amigo Aristipo Vidal, quien es miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana. Buenos días y bienvenido, Aristipo. Buenos días, mi querido amigo, hermano prácticamente, Wilson, a mi distinguido amigo que no conozco, lamentablemente no lo conozco, pero sé que compartiré con él este programa. Y por supuesto a todo el pueblo del Cibao que disfruta de este canal que se amplía por todas las provincias y por alguna razón, de alguna manera llega a la mayor parte del país. Buenos días a todos. Gracias. Está con nosotros el licenciado Tony Sierra Difo, un importante abogado de San Francisco de Macorís, ligado al Partido Revolucionario Moderno, donde fue dirigente, aunque estamos en pausa, ¿verdad? Tranquilamente. Y pues catedrático universitario, uno de los mejores hombres de San Francisco de Macorís y de una gran familia. Hablemos del discurso, hermano Tony. Un honor, un honor. Gracias, Aristipo. Bueno. No lo escucho a él, Wilson. Ok. No me escucha. Disculpa. Él no lo está escuchando. Ok. Bien. Primero decir que no estaba claro que hoy era Día del Médico. Sí. Y yo lo oía a usted diciendo eso. Sí, sí. Yo aprovecho y tenemos una hermana. No hay más. Y yo aprovecho para felicitar a todos los médicos amigos, empezando por mi hermana, Milagros Sierra, mi otra hermana, médico odontóloga, y mi hijo, que también lo es, sobrina, y todos los médicos del país y del mundo que hacen una labor tan digna. Bueno, ciertamente, de entrada, nosotros decir que el viernes pasado, compareció
actual presidente de la República a entregar su primer mandato de 4 años y a iniciar este próximo mandato en el que ya está. Esta vez no al Congreso de la República Dominicana, sino al Teatro Nacional, por una conveniencia, ¿verdad?, de espacio y de otros aspectos, que no viene al caso de entrar en esa discusión que se dio a nivel nacional, porque la entiendo irrelevante. Y entonces allí tuvo un discurso que yo lo entiendo apropiado, empezando por la forma. Fue un discurso de menos de 1 hora, que históricamente se ha criticado algunos discursos muy largos, a veces en condiciones inhóspitas, usted tener que oír 2 horas 40 minutos, 2 horas 15 minutos de un discurso. Fue un discurso manejable, creo que en unos 49 minutos, donde en vez de una gama de realizaciones, que las hay, y de que el presidente pudo haber hablado de todo eso, aunque lo tocó de alguna manera, más bien hizo una proyección de lo que ha sido y de lo que será esta próxima gestión del presidente. El esfuerzo por la transparencia, por la lucha contra la corrupción. Incluso yo pienso que se manejó lo más cercano a un estadista y lo más alejado de lo que pudiera ser un politiquero, digamos, porque habló inclusive de una proyección hasta el 2036, donde pudiera estar gobernando su partido o pudiera estar otro partido gobernando, pero que habrían realizaciones que estarían sujetas a ser desarrolladas en el tiempo. Es decir, los próximos, digamos, 10 años, 12 años hasta el 2036, donde hay una serie de aspectos que se tomarán en cuenta. Y básicamente lo que tiene que ver con ese conjunto de reformas, empezando por la reforma constitucional, por la reforma del sector eléctrico, por la reforma penal, por la reforma a la seguridad social, entre otros aspectos que deben reformarse y que debe haber, digamos, un pacto nacional, porque son asuntos del Estado dominicano, independientemente de que el presidente tenga una mayoría que pudiera ser aplastante si la utilizara, pero ha dicho de manera muy clara que no está dispuesto a utilizar de manera mecánica esa mayoría, sino a buscar el consenso con otras fuerzas políticas, con los sectores de la República Dominicana, a los fines de lograr consenso. De hecho, lo ha estado haciendo desde la anterior gestión, y en esta misma gestión ha buscado la propia oposición. Algunos se han sumado, otros no, es su derecho, pero el presidente ha querido buscar ese consenso en el ánimo de que la República Dominicana esté en unas manos legítimas y que la toma de decisiones se haga con el mayor consenso posible. Excelente, a eso es que aspiramos precisamente, porque este país no podemos acentuar la división. Tenemos que unificar en pro de un mejor desarrollo. Aristipo Vidal, estamos en la señal, ¿verdad? Estamos en la señal. Hablemos del discurso presidencial. ¿Cuál es la valoración que desde tu ángulo pues le da al discurso presidencial del pasado día 16, día de la restauración de la República, toma de posesión de un segundo mandato del licenciado Luis Abinader? Bueno, la verdad es que uno entiende, al terminar esa actividad del pasado viernes, por qué se trasladó del augusto salón de la Asamblea Nacional al Teatro Nacional. La palabra lo dice claro, teatro. Y uno recuerda de manera muy vívida la canción que interpretó y que hizo famosa Ara Lupe, teatro. Lo tuyo es puro teatro. Falsedad bien ensayada y estudiado simulacro. Una gran pieza. Hombre, qué pena que los incumbentes de las cámaras legislativas le hayan aceptado, a pesar del reglamento de la Asamblea Nacional que establece que la toma de posesión y juramento de un presidente se hace en el salón de la Asamblea, salvo causa de fuerza mayor, como podría ser un desastre natural o cualquier situación de guerra, como le pasó al presidente Francisco Alberto Camaño Oreñón, que hubo de juramentarse en el Parque Independencia frente al altar de la Patria. O el profesor Juan Bosch en 1963, que si bien no había ni desastre, pues tampoco había reglamento,
y tampoco había una situación de fuerza mayor. Él quiso ser amplio con la población participante en esa actividad para que el pueblo sencillo y pobre pudiera estar presente, que de hecho había miles de dominicanos allí. Bueno, ¿por qué ese teatro? Y él fue sincero, vamos a decirlo así, porque acudió al Teatro Nacional con una serie incluso de personajes tan gratos como, por ejemplo, el señor Alofoque, como se hace llamar, Santiago Matías, o una balsa o Barça es la palabra correcta, de personajes que no voy a mencionar por su nombre porque no quiero ofender a nadie. Bueno, mentiras. Yo tengo guardados aquí en mi archivo más de 100 mentiras del presidente y del gobierno en sentido general. Engaños. Por eso lo del teatro. Y lo último fue, y lo más vergonzoso, el plagio vulgar de aquel discurso de Martin Luther King, del doctor Martin Luther King. Un plagio tan burdo que se dieron cuenta rápidamente muchachos que están pendientes de la historia. Una cosa es usted citar una frase o un párrafo o un fragmento de un discurso histórico de cualquier héroe o personaje nacional o extranjero, dándole el crédito de que usted está parafraseando. Otra cosa es plagiar, que fue lo que se hizo el pasado viernes en el teatro que vimos por televisión. Qué lástima. Una presencia de 14 jefes de Estado y de gobierno invitados y una cantidad del cuerpo diplomático que estaba allí presente, y hacer ese plagio vulgar para algo que la verdad que uno lamenta muchísimo. Mentiras en sentido general, y como estamos en la parte introductoria del programa, voy a dejar para el desarrollo del mismo, de este programa, con mi contraparte, el prestigioso catedrático San Francisco macorizano, vamos a decirlo así. Los capitaleños tenemos dos Macorís que mencionar, San Francisco y San Pedro, dos santos, por cierto. Entonces ya iremos desarrollando el tema de las mentiras. Este presidente tomó el discurso inaugural para hablar de su gobierno de 4 años pasados, ya terminó, y uno piensa que confundió el 27 de febrero, que es cuando se hace rendición de cuentas, con esta toma de posesión. Bien, Tony. Mira, nosotros somos Macorís del Jaya, ¿verdad? Macorís del Norte. Por lo menos el nombre nos queda, porque el río, sí, de río ya. Río está un poco escaso ya. Sí. El amigo Aristipo, hablando de plagio, no es su caso, él no necesita eso, porque yo sí lo conozco, tengo el placer y el honor de conocerlo de muchos años, al menos de verlo, ¿verdad?, por la magia de la pantalla. Exactamente. Y entonces hay otros dirigentes que han estado hablando cháchara, y entonces él ha aprovechado para traerla. Vi Danilo Díaz hablando algunas incongruencias desde el propio salón. Lo primero es que esa discusión jurídicamente estuvo ya cerrada. Ya eso no tiene sentido y es de forma. Ante aspectos tan de fondo como lo que planteó el presidente de la República, venir todavía a hablar que debió ser en otro lado, fue allá y fue bonito. Y además yo no sé lo que alguien tiene en contra del Teatro Nacional, en contra de la máxima representación de la cultura de la República Dominicana. Si alguien tiene algo en contra de eso, si el PLD tiene algo en contra, bueno, no hizo mucho por la cultura. Pero yo no sé qué pueda tener en contra del Teatro Nacional. Aquí se celebró una sesión de la Cámara de Diputados en la Nordestana los otros días que nosotros tuvimos. Una discusión bonitísima. ¿Y quién ha dicho que la Asamblea Nacional lo da en 4 paredes? Es la institución creada a tales fines con las formalidades que dice la Constitución. Ahorita hay una grieta muy grande y eso es que, y el día antes que si no nos vamos al lado que hay un salón bien grande. O sea, aquí en un hotel de Punta Cana o de Santo Domingo, o quién sabe si aquí hacen un hotel grande que se pueda alojar en un momento dado. Es decir, eso no tiene que ver. Ahora, hablar de mentiras de un hombre que le ha dicho con toda la transparencia al país, una por una de las cosas que iba a hacer, que si usted busca el histórico desde el principio, inclusive ha llegado más lejos, como dice un ex
dirigente PLDista de lo tanto que abandonó ese partido, dice: Luis Abinader ha sido mucho mejor presidente que candidato. Y si lo puedo decir yo, que como abogado y estuve fajado en el año 2020, entendíamos que una buena parte de los colegas nuestros, porque no era en particular nuestro interés, iban al Ministerio Público, y no fue así. Un hombre que ha respetado eso, que ni siquiera se comprometió de manera previa y se desprendió de un brazo importante del poder, como lo es la cabeza del Ministerio Público, donde el gobierno tiene todo eso, como lo utilizó el PLD de manera vergonzosa a través de sus incumbentes, y están ahí el caso de Radamés Jiménez, el caso de Domínguez Brito, el penoso y pintoresco caso de Jean Alain Rodríguez. Se desprendió de un procurador que pudo haber sido Guido, que pudo haber sido Bergia Soler, que pudo haber sido Antoliano, se desprendió para nombrar una persona alejada del partido. Y eso es solamente por mencionar algo, que se comprometió a la reforma policial, que contra viento y marea, entre dificultades, pero está haciendo esa reforma, pero sobre todo esa vocación democrática de la que habla el presidente de la República y que lo dijo en su discurso. Y es un hombre, Wilson y Aristipo, que lo sabe, y el país o la región que nos ve, es un hombre que desde su propia formación, desde su propio abolengo, es un hombre formado en la decencia, que su principal proyecto desde su padre es una universidad, un trabajador del Estado, un hombre decente, su papá y el propio Luis Abinader, que es el único presidente después de Juan Bosch que modifica, en este caso intenta, porque el PLD y la FUPU no lo dejaron en el primer mandato, intenta ahora modificar la Constitución para quitarse poderes. Es el único que intenta modificar la Constitución para no poder tener él mismo la posibilidad de volver al poder. Incluso haber un transitorio que lo único que falta es que diga: Luis Abinader no volverá. El presidente elegido en el año 2024 no podrá presentarse jamás al poder. Y qué hombre, qué presidente de la República, con el 75% del Congreso de la República Dominicana, con el 90 y pico % del poder municipal, habiendo ganado 2 veces con la última vez cerca del 60% de la aprobación popular. ¿Quién va a alejar la posibilidad de coquetearle a un posible mandato nuevo? Luis Abinader, porque estamos frente a un hombre decente. Es muy fácil, es muy cómodo repetir con todo un partido que se ha repuesto de la vergüenza de salir a las pantallas de la televisión de nuevo, como el PLD, es muy cómodo decir: ha hablado una cantidad de mentiras, ha dicho verdades. Estamos en una situación difícil del mundo y del país, y el presidente lo ha dicho. Hay dificultades. Ahora, se está luchando con decencia y con transparencia contra esas dificultades. Aristipo Vidal. Sí, bueno, respeto mucho la intervención que acaba de hacer el doctor Sierra. Sin embargo, yo tengo guardadas más de 100 mentiras, doctor. Más de 100. Y voy a comenzar a detallar algo de eso. Por ejemplo, simplemente en el caso de la educación, que el actual ministro, señor Hernández, que la gente lo ha utilizado como el señor Miyagi, por su parecido físico, por supuesto, con el actor de la película Karate Kid, dijo al llegar un gran actor también. Sí. Dijo al llegar al ministerio que se habían botado a la basura los 2 presupuestos del 2021 y del 2022, cuando él fue designado, por supuesto, el jefe de campaña del PRM para el 2020, el amigo doctor Roberto Fulcar. Oiga lo que dijo el ministro actual. Y sin embargo, el ministro actual no ha hecho nada, prácticamente nada, por mejorar esa situación. Por ejemplo, hay más de 500 planteles que dejó el gobierno del PLD con el presidente Danilo Medina en construcción. Se alega una situación jurídica, una situación de derecho que debió resolverse, pero han pasado 4 años
y la situación no se resuelve y los planteles están parados. Una cantidad inmensa de muchachos, de jóvenes, de niños que deberían estar en la escuela y que están en la calle, ni siquiera debajo de la mata dando o recibiendo clases, sino en la calle, en sus casas. Eso es así. Y la mentira en el caso de la educación es que se están transportando la mitad de los estudiantes en el transporte escolar. Oiga, la mitad de los estudiantes es 1.100.000 niños. Lo que se está transportando son 75.000 niños, apenas el 4%, no el 50%, como se dijo en el discurso. Una mentira clara ahí, una mentira súper clara, y que se va a transportar el 100% en este periodo nuevo 2024-2028. Pero se va a ir el presupuesto entero de educación en el transporte nada más. Entonces, ahí hay una mentira clara, doctor. No importa que usted la reconozca o no la reconozca. Si nos vamos a la pobreza que se dice que se bajó, así, más de 10,000 pesos adicionales en la canasta básica del quintil más pobre, como dicen los economistas, quintil, que significa la quinta parte de la población, del más pobre, aumentó esa canasta en más de 10,000 pesos mensuales, mientras que el ingreso apenas ha aumentado en unos 7,000 pesos. Es decir, ya hay un déficit ahí de 3,000 pesos. ¿Y qué es lo que hace el pobre con la canasta básica? Bueno, que pasa hambre, come menos, compra menos medicamentos que están por las nubes, inalcanzables los medicamentos. Y los del gobierno, que se llama Promesecal, sin calidad, sin la calidad de vida cuando hay. Eso es en el término ya entrando a la salud. La salud mental se ha disparado en su cantidad de enfermos mentales, que usted lo puede ver hasta en la calle, desnudos o desnudas, muchas veces. En los pacientes de alto costo por enfermedades catastróficas, es algo impensable. La gente se está muriendo porque no le están supliendo los medicamentos para las enfermedades catastróficas, los productos de alto costo. Lo que sí ha subido es la cantidad de pensionados por razones políticas, de gente que ha sido comprada y que se ha vendido una pensión porque no le van a dar una posición en el gobierno. Otra mentira que usted quiere escuchar, yo sé que usted no la quiere escuchar, y mucho menos el presidente de la República, que iban a bajar 200,000 empleados supernumerarios innecesarios en el Estado. No, lo que se ha aumentado la nómina bárbaramente, más de 131,000 millones adicionales a los que se invertían en el año 2020, en agosto, cuando usted tomó posesión. Es decir, plagado de mentiras. Yo le puedo sacar 101 mentiras que estoy escribiendo en la red social X, antigua Twitter, detalladas, mentira por mentira. Por ejemplo, en el caso de la reforma policial que usted menciona, pero por Dios, cada vez más hay delincuentes. Es más, la delincuencia está ahora vigilando a la policía, vigilándola con cámaras en diferentes localidades, que ya se han detectado 2. Sabrá Dios si están ya en todas las provincias del país o en todos los municipios importantes de la República Dominicana. La delincuencia ha aumentado, la criminalidad. Usted le encontró, señor presidente, en un número en el año 2020, y hoy ha aumentado en los porcentajes esa criminalidad y esa delincuencia hasta el extremo que ya señalé. Si nos vamos al tema de la corrupción, la señora procuradora, que no es verdad que es independiente, quien admiro, a quien respeto, cuando era jueza, no puedo decir lo mismo ahora que es la titular del Ministerio Público, admitió en un programa de Uchilora, estoy dando nombres y apellidos, que tenía más de 500 expedientes en investigación del presente gobierno en aquel momento, año 2020, más de 100. Yo pregunto, ¿quién está siendo sometido? ¿A quién ha sometido del presente gobierno? Han sido destituidos 38 funcionarios
titulares destituidos, no cambiados como ahora, que corresponde por la toma de posesión por el nuevo gobierno, no, destituidos. Y Vox Populis admite o sabe que es por el tema de actos de corrupción. ¿Quién ha sido sometido? Apenas el señor que estaba en la Lotería Nacional, Vincent. porque el hecho fue evidente, fue por televisión, que falsificaron un sorteo y ya está en su casa con un no al lugar. En su casa con un no al lugar. O sea, nadie, transparencia. Pero hay señalado por un periódico de la capital un montón de funcionarios que no entregan los datos que se les piden y que violan la ley de información pública. ¿Cuál transparencia? Ninguna. Así pues que sí, me permiten, yo podría hacer 2 programas como este hablando de las 101 mentiras. Hermano Tony, Bueno, le hizo un cóctel ahí entre... bueno, sí, un cóctel. En materia de vino le llaman blend, a esos que son ligados de muchas, Sí, exacto. de muchas uvas. Ya son 101, mentira. Eran 100, pero ya... Son más, doctor, son más. Son muchas más de 101. Subió una. Yo voy a llegar a 101 con más, muchos recursos, ya encontró una más. Sí. No sé si es la propia, pero bueno, encontró una más. Bueno, es muy cómodo desde la oposición el señalar cosas. Es muy cómodo, porque entonces los males ancestrales de 200 años usted los señala ahora desde la oposición. Ahora, ¿cuál es el único problemita, amigo Aristipo? Que usted estuvo en el gobierno por 20 años. ¿Usted le olvidó eso? Y está ahora hablando de la educación en la República Dominicana. Pero usted entregó como gobierno la peor educación de la historia de la República Dominicana. ¿O usted se le olvida cómo nos han valorado a nosotros en una prueba llamada PISA? Históricamente. ¿Qué fue lo que usted entregó como educación? Usted no entregó nada. Ahora, el problema de la educación es un asunto coyuntural, que aplicamos un correctivo y mañana los estudiantes están en mejor condición. No es un problema estructural. Eso conlleva mucha inversión de recursos humanos y económicos y de tiempo para entonces encontrar un resultado después. Pero eso no es tan fácil como ahora en 4 años, y sobre todo un presidente que prácticamente gobernó año y pico por todo lo que fue la pandemia y lo que siguió después. Entonces, es muy cómodo ahora hablar de la educación, pero podemos hablar de la educación. ¿Qué pasó con los ministros de educación de su gobierno? Que lo que andaban era en campaña presidencial. Recuerdo todavía uno de Moca, donde andaba un hijo candidato a diputado haciendo alarde de los vehículos de educación, haciendo campaña. En un momento de francachela donde eso era normal. Hoy es un escándalo, porque tenemos un hombre decente en la presidencia de la República. Hoy sería un escándalo, lo cual está mal hoy y está mal ayer, y estaría mal mañana. Pero en el momento de su momento era normal, y eso se hacía de manera constante. ¿Qué otro aspecto? Porque fue un cóctel, él habló de la pobreza. Pero si usted busca los datos del Banco Central de la República Dominicana, no lo que diga yo, porque lo que digo yo puede estar sesgado. Intento ser objetivo, amigo Aristipo, intento, pero no puedo ser imparcial como no lo es usted. Ahora usted va a los datos del Banco Central y encuentra que después del año 2021 el Producto Bruto Interno de este país ha subido en más de un 6%. Y esos son los datos del Banco Central de la República Dominicana. El índice económico interanual que ha subido en más de un 2.3% en el último año. O sea, nosotros hemos crecido. ¿Qué hay que hacer? Ver de qué manera esos datos también se distribuyen en la población. Para eso están las ayudas sociales. ¿Qué ha dicho en ese discurso, pero además en el histórico, el presidente de la República, que esa parte social ha tenido que implementarla más que ninguna por los efectos de la pandemia, que ha subido, ha duplicado en un 100% las ayudas que había en el bono gas, el bono eléctrico, el plan Supérate, ha tenido que subirlo. Habla usted de los precios, de la canasta familiar, el discurso de Leonel, que da vergüenza, que andaba en la televisión
en una quincenal hablando de que quién te subió los huevos. Ese era el profundo discurso, rompiéndose la cabeza con un discurso tan ovíparo. Óigame, usted sabe lo que le ha pasado al mundo después de la pandemia. Y menciono esa palabra que se ve lejos, la pandemia, el COVID-19 que empezó aquí en el 20. No, es de la secuela que le estoy hablando. Usted sabe lo que pasó al mundo. Usted se ha fijado que los Estados Unidos de Norteamérica, que es la primera potencia del mundo por mucho frente a cualquier otra y de aquí a mucho también, por más que hable cualquiera, pues es la primera potencia del mundo. El Producto Bruto Interno, por ejemplo, de California es más grande que el de Francia. Es la primera potencia del mundo. Pues usted sabe que ahí la inflación es mucho más alta que en la República Dominicana en comparación con lo que tenía en los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Y por qué usted cree que es eso? Por los efectos, porque después de la pandemia vino una guerra tremenda en Rusia, en Ucrania, la guerra que inició Vladimir Putin. Usted dice, bueno, eso está muy lejos. No, porque eso crea una tensión y los mercados se manejan con esas variables, como decía Adam Smith. No es que usted, una gente en una oficina le pone el precio que va a tener el que viene la Uyama. No, eso depende de una serie de variables. Y ante una tensión, donde un loco que tiene 7,000 cabezas nucleares bajo su tierra, dice cada vez que lo acorralen que va a utilizar una de ellas, entonces eso pone en tensión la parte del mundo donde está concentrada la mayor cantidad de petróleo. Y entonces eso ha creado una tensión muy grande. Lo mismo que la guerra Israel-Hamás, que es una guerra que jamás debió ser, pero está dándose, y todo eso lo hemos visto, pero algo que no maneja mucha gente, y qué bueno decirlo, el problema de los embarques, de dónde llega la mercancía, por dónde llega. Bueno, antes de 1914 llegaba dándole la vuelta al continente entero por abajo, por el sur, por la llamada Tierra del Fuego, pero después que mocharon el continente en dos por el canal de Panamá, es por ahí que pasan. ¿Qué pasa con el canal de Panamá? Hay algo que mucha gente no sabe, el canal de Panamá funciona con agua dulce. No une los dos océanos, el Pacífico de aquel lado y el océano nuestro, el Atlántico. Pero es con agua del mar. Pues no, es con agua dulce, porque están a niveles diferentes y además porque ecológicamente no se pueden unir las dos aguas por el daño a la fauna y a todo la fauna marina y a todo lo que tiene que ver. Entonces es de un lago que prácticamente se ha secado en Panamá, el Gatún, y entonces eso ha hecho que lo que costaba $3,000 un embarque ahora cuesta 22. Y ante esa situación ha tenido que subir todo en todos los países prácticamente del mundo, porque le estoy hablando de eso, pero la otra parte de la mercancía que se va por otro lado, por el Mar Rojo, entonces allí está prácticamente bloqueado por los llamados rebeldes de Yemen, los hutíes, que tienen esa zona en una zona de guerra, que prácticamente los barcos es pagando un rescate para poder pasar por ahí. Ese es lo que ha encontrado el presidente Abinader. Y ante esa situación ha ido eliminando la pobreza, ha ido invirtiendo, como dice él, invirtiendo en lo urgente sin olvidar lo necesario a futuro. Yo pienso que al PLD no le luce. Gente decente como usted, que yo lo sé, pero con un discurso de un partido que debe darle vergüenza porque no resolvió en 20 años ninguno de los problemas que ahora tiene el tupé y, como diría el propio Leonel, y la cara dura de venir a enrostrarlo. La construcción en educación que usted habla fue el lastro de corrupción más grande. En todo lo que construían era robándose el dinero público. Pero no solamente los funcionarios. Un presidente con toda la familia con maletines para robar. Señores, pero hasta la mochila de educación, la hermana del presidente andaba haciendo campaña con eso. Fue una pandilla que nos agarró a nosotros como país. Y esa pandilla todavía tiene el valor de hacer defensa de lo que hizo. Entonces yo entiendo que no, que el país dominicano tiene un gobierno diferente. Usted puede tener luces y sombras, y eso lo va a tener en cualquier país del mundo. Eso usted lo va a tener hasta en Europa del Norte, en Finlandia, en Suecia, en Noruega, en Islandia, en los países más desarrollados del planeta. Usted va a tener algunas sombras, y más aquí. Ahora, lo que nosotros no tenemos ahora, amigo Aristipo, es un ejecutivo
cómplice con esas vagabunderías, ni responsable de esas fechorías. Pero el Ministerio Público Independiente, con esa corrupción que tú denuncias, el Ministerio Público Independiente, no hemos visto dónde han estado los sometimientos y sobre todo la sustentación de los mismos. ¿Qué ha pasado con ese Ministerio Público Independiente para la persecución de la corrupción administrativa, tanto presente como la pasada? Ah, bueno, pero Wilson, el que no lo ha visto no quiere verlo. Porque más expedientes de corrupción que los que somos abogados litigantes, a veces uno tiene un caso incómodo porque tiene que leerse 300 páginas. Recientemente había un caso donde el caso donde está Jean Alain, que la presentación de la acusación eran 11,000 y pico de páginas. Y estoy hablando de ese caso. En la historia no se habían visto 5 generales sentados, presos, por una investigación del Ministerio Público. El propio Procurador General de la República Dominicana sentado preso no se había visto. No se había visto ministros de la presidencia sentados en procesos de corrupción llevados por el Ministerio Público. Ahora, lo que no podemos caer es en preguntarle a Luis Abinader. No, pregúntale al Ministerio Público. La labor de él era colocar un Ministerio Público no ligado al Ejecutivo. Pero de ahí no puede ir a trazar qué es lo que va a hacer ese Ministerio Público, porque entonces estaríamos en lo mismo, estaríamos en lo que se hacía antes, llamando al procurador que era un miembro del Comité Central del PLD. Este no es el caso, habría que preguntarle, pero los casos están ahí. Lo que no puede preguntársele a Luis Abinader por qué no hay tal caso, porque justamente eso es lo que ha querido evitarse. Y han habido casos y sometimientos de todos los lados, de todos los lados. Ahora, del lado donde encuentran la cantidad, y mucho se supone que tiene que haber una mayor representación en el banquillo de los acusados y esperemos que se pueda engrosar en los próximos meses. Aristipo. Sí, bueno, tengo que reírme, doctor, pago por sus chistes muy graciosos, por supuesto. Gracias. Y recordarle que esta señora procuradora, reitero mi respeto por ella como jueza de la Suprema Corte de Justicia y antes, por cierto que estuvo casada con un franco macorizano muy amigo mío, el doctor Juan Ceballos. Fue escogida primero por su participación en la Plaza de la Bandera antes de las elecciones del 20, ¿verdad? Muy destacada. Pero también porque todo el mundo sabe que se le maltrató, hay que decirlo con claridad, en el Consejo Nacional de la Magistratura por el ex procurador Jean Alain Rodríguez. Eso es cierto. Yo mismo lo critiqué en su momento. Entonces, por supuesto que no es independiente. Ella es independiente del PLD. Independiente del PLD. Única parcela política que ha perseguido el Ministerio Público, una persecución de carácter político que está en operación en América Latina, con el sello de los Estados Unidos, que se conoce como lawfare, la persecución de los políticos a través de la justicia, no para hacer justicia, sino para hacer persecución, pero cuidado, ahí está Lula, presidente de Brasil, que fue perseguido, apresado, que cumplió 2 años de prisión. ¿Y dónde está ahora? En el Palacio de Brasil, Palacio Presidencial, gobernando ese país. Porque es una persecución. Eso es todo. Y entonces usted me habla del Banco Central, me imagino que de otro país, porque de República Dominicana no puede ser. De República Dominicana no puede ser. El Banco Central no puede ocultar que en estos 4 años que pasaron, el pasado viernes, se aumentaron los precios de los productos que come la gente en un 37%. 37%. Como resultado de eso, más de 10,000 pesos adicionales a la canasta que se encontró en agosto del 2020. Y que solo 7,000 pesos han sido adicionados al presupuesto familiar del quintil, yo no sé si es el primero o el quinto quintil, más pobre de República Dominicana. Eso es innegable, innegable.
entonces usted dice, tiene que revisar ese dato, que se ha crecido más de 6%, nunca. Por ejemplo, el pasado año 2023, el crecimiento fue de menos de un 2%, menos del 2%. El mejor crecimiento fue cuando la recuperación del tema de la pandemia se creció alrededor de un 4%, pero nunca se ha crecido un 6% en estos 4 años. Y debo decirle que los organismos internacionales que tienen que ver con la economía señalan que se requiere un crecimiento superior al 6% anual, es decir, año por año, para lograr el crecimiento de un país y su desarrollo, el crecimiento del empleo, el crecimiento de la producción de riquezas en un país. Y eso no se ha logrado en ningún momento en República Dominicana bajo el gobierno de Luis Abinader. Debo recordarle que el PLD no ha gobernado 20 años. Una discusión, si usted quiere, innecesaria, pero el PLD gobernó 16, porque los 4 años anteriores fueron seguidos de 4 años de desastres del PRM, de su partido, del partido del presidente actual y del presidente anterior de ese partido, Hipólito Mejía, que por cierto se le vio durmiendo en el discurso presidencial del pasado viernes. La Cámara lo enfocó, que fue una falta de respeto de la Cámara, por supuesto. Es así. Y en cuanto se refiere a la reforma que viene, yo quiero saber, yo quiero que usted, como abogado, litigante, como ya explicó, me explique por qué, habiendo candados para la reelección presidencial, se va a tocar esa constitución en ese aspecto, porque el candado está. El presidente Luis Abinader no puede presentarse por constitución. ¿Para qué la toca? Para hacer lo que dijo el senador de la Altagracia, quitarle ese candado. Porque yo no lo he visto todavía hecho, eso no se ha hecho, se va a hacer supuestamente. Y yo no digo supuestamente por decir, sino que por lo que se dice que se va a hacer. Porque me luce que pudiera ser para beneficio del partido de gobierno y del presidente mismo. Entre ellos, entre otras cosas, para modificar el tema del Ministerio Público para poderlo nombrar él. Usted sabe lo que él lo dijo, que se escoge el Ministerio Público, la cabeza, el Consejo de la Magistratura, a propuesta del presidente de la República. ¿A quién va a proponer? ¿A Jean Alain? ¿A quién va a proponer? ¿A Domínguez Brito? ¿A quién? ¿A Radamés Jiménez? Usted sabe que no. Tal vez sea usted, ojalá que sea usted, porque usted lo siente como una persona decente. Pero usted sabe que no. Y me da temor lo que van a hacer con la elección presidencial. Me da temor, porque déjeme decirle que por las 101 mentiras, es el título que yo tengo, son más de 101. Le tengo miedo a Luis Abinader, porque no es un político. Luis Abinader es un oligarca enganchado a la política. Oligarca, dicho por él mismo. ¿Cuándo lo dijo? Cuando presentó su declaración jurada en el año 2020, diciendo que sus 70 millones de dólares están en paraísos fiscales fuera del país, donde no crea un empleo en República Dominicana y donde no crea un impuesto en República Dominicana que permita hacer una escuela o un dispensario médico, ni siquiera un centro de atención primaria en este país. Él lo dijo, es un oligarca mandado por su familia a la política porque no dio pie con bola como empresario. Recuerde los hoteles quebrados en Puerto Plata y en Samaná. Vamos a pedir un permisito, Tony. Y a usted, Aristipo, puede, ¿verdad? Vamos a una pequeña pausa comercial y regresamos con Tony Sierra Difo. Muy bien. Plato fuerte te dejó Aristipo, te habló cuestionó el ejercicio del Ministerio Público. Sí. Independiente. Cierto. En el programa paralelo que uno desarrolla, Sí. A veces se le olvida un poco lo anterior, pero de tantas cosas vamos a ver de qué manera le respondemos algunas al amigo Aristipo. Se me olvidaba que había hablado de un personaje llamado Alofoque que fue al Teatro Nacional.
Lo dije ahorita en la pausa y lo digo ahora en público. No es santo de mi devoción, pero nadie ose desconocer que estamos hablando de un empresario de la nueva forma de comunicación y tal vez el mayor exponente de las plataformas digitales en la República Dominicana y uno de los primeros del continente. Entonces, ante una persona así, que de alguna manera es un influyente, y quiero utilizar el término en español, porque ahora se dice influencer, es un influyente de alguna manera en un segmento importante de la población, y entonces yo no le veo nada de malo que este hombre fuera invitado. Lo que pasa es que él en su momento era incluso candidato del PLD, pero como se lanzó del barco como medio PLD, ahora es malo, y entonces es afrentoso que él esté allá, pero yo no veo nada de malo, y de hecho fue con los códigos de vestimenta que estaban allí establecidos. Pero sigo entendiendo que eso es totalmente de forma. Nosotros podemos ir al fondo. Aristipo ha dicho, se ha referido al Ministerio Público y que la reforma prevé que el presidente lo va a poner y que por eso no es independiente, porque es para el presidente ponerlo. Pero a usted se le olvida una cosa, amigo Aristipo, usted se le olvida que el presidente de la República tenía toda la posibilidad cuando llegó en el año 2020 y la Constitución se lo permitía y se lo permite todavía de haber nombrado un procurador general de la República de lo suyo, haber nombrado un abogado del partido. Se quita ese de arriba, le tiene un cargo importante, pero además tiene la influencia en el Estado teniendo el procurador, como lo utilizó al extremo el PLD, como lo utilizó hasta la vergüenza el PLD. El PLD, FUPU, que han sido la misma cosa, pudo haberlo hecho y no lo hizo. ¿Qué es lo que plantea la reforma? Que sea sometida a una terna, es decir, 3, por el presidente de la República al Consejo del Ministerio Público, al Consejo de la Magistratura, perdón. Y que este consejo, del cual el procurador ya no va a ser parte, es decir, el presidente se está limitando poder ahí también, este consejo, que los representan otros poderes del Estado, entonces decida cuál, de manera pública, en audiencias que se hacen para todo el país, en una forma lo más transparente posible. Ahora, si le damos para atrás a la historia y nos recordamos de la práctica que ha tenido y que tuvo el PLD, FUPO, entonces vamos a entender que si fueran ellos fuera pernicioso, porque lo que han nombrado han sido o políticos para no perseguir la corrupción y estar al lado de ellos, los jueces organizados en pactos como hizo Leonel Fernández y Miguel Vargas, el odioso pacto de las corbatas azules, del que salieron las instituciones más importantes del país repartidas entre políticos, y la Suprema Corte de Justicia estaba conformada por miembros del Comité Central del PLD de su presidente, y el que era fiscal del PLD en la Suprema, y el que era procurador del PLD, Fran Soto, en la Suprema. Es decir, con toga y birrete, con sotana de jueces políticos, haciendo barbaries. Por eso, algunos de los expedientes terminaban siendo archivados. Y algunos de los otros, el propio Ministerio Público hacía una laraca, pero entonces al final no le daba seguimiento, porque la justicia, como otra cosa, estaba en manos de políticos. Es ese cambio que prevé y que plantea el presidente de la República, que ya no sea él que lo señale, y él de manera individual, de manera particular, de manera voluntaria, se ha desprendido de esa parte del poder. La pregunta es, si fuera uno de ustedes que llegara mañana, ¿lo hará? Claro que no lo va a hacer, y usted lo dijo bien. Allá en Alain lo van a nombrar, no, nosotros no lo vamos a nombrar. Pero ustedes si llegan, se lo pueden volver a llevar, si estuviera suelto para entonces. Y a otro de igual calaña. De eso es que hay que cuidarse. Someter eso a que un consejo mucho más amplio pueda decidir. Ahora, se le permite al presidente porque alguien tiene que proponerlo. Y hay que recordarse que el procurador es el jefe de la política criminal del Estado. Y entonces debería tener una cercanía con el Poder Ejecutivo. Pero ha entendido el presidente
que esa cercanía, para una llamada desde el palacio, persígueme a fulano, déjame de perseguir a fulano, haz tal cosa, para que eso no exista de nuevo. Eso es lo que busca la reforma, una verdadera independencia, no por la voluntad del presidente, sino porque esté así en la propia Constitución de la República Dominicana. Y usted se ha referido a una parte muy importante también de la reforma, el llamado candado a la reelección. Y usted dice, por el candado está, 2 periodos y más, no puede volver a presentarse, Luis Abinader, lo que tiene que respetar. Se oye eso como muy entendible, razonable y hasta bonito. Ya el candado está, ¿para qué más candado? Pues no, si usted revisa la reelección, el único presidente en el ejercicio del poder que legisló en su propia contra para no poder presentarse fue un hombre decente que debe estar revolcándose en su tumba, llamado Juan Bosch Gaviño en el año 1963. Después las reformas, de las 39 reformas, hay unas 32 que versan sobre la reelección presidencial. Eso es así. Y si vemos la política, el ejercicio constitucional más o menos reciente, en el 66, 3 años después de Juan Bosch, ya se estaba imponiendo la reelección indefinida, que tanto daño le hizo a la República Dominicana, y en el 94 se quitó la reelección, lo que fue un gran salto del país dominicano, pero no porque el presidente alguno quiso, fue un pacto en medio de una crisis grandísima, que aquí pudo haber una conflagración bélica de proporciones industriales, y gracias a Dios no la hubo. Entonces ese pacto arrojó, entre otras cosas, la doble vuelta electoral, el Consejo Nacional de la Magistratura, el 50+1 y la no reelección consecutiva, con muchísimas debilidades, porque podía reelegirse después de manera indefinida, pero fue una gran cosa en ese momento. Ajá. Pero ¿qué pasó en el año 2002? Que Hipólito Mejía, buscando principalmente su reelección, estableció un muy buen sistema, el que está, excelente sistema, el utilizado en los Estados Unidos. 2 periodos y nunca jamás, excelente sistema. Solo que en ese momento él lo hizo pensando en que podía volver, pero el sistema era muy bueno. Pero fue pensando en su propia reelección. ¿Y qué hizo en el año 2010 Lionel? Que echó para atrás eso y volvió al año 94 en una constitución importante, la del año 2010, con muchísimas reformas, con muchísimos adelantos, una gran constitución, reconocida en otros países. Yo ni siquiera me refiero a la constitución del 2015 cuando hablo. Yo hablo de la constitución del 2010, una gran constitución. ¿En qué estuvo empañada? En que Lionel lo que pensó fue en reelegirse. Se volvió entonces a la posibilidad de reelegirse, aunque después no pudiera, y además le quitó el nunca jamás a la Constitución. Con eso quedaba habilitado entonces para poder reelegirse después de un periodo. ¿Qué hizo entonces Danilo Medina en el año 2015? Volvió y convocó y en 3 meses cambió la Constitución. ¿Para qué? Para reelegirse. Entonces yo le pregunto a usted, ¿no existe el temor de que un presidente mañana, sea cual fuere, llámese sutano o mengano, pueda cambiar la Constitución para reelegirse? Claro que existe ese temor. No todos los presidentes van a tener una decencia como la tiene el actual presidente de la República, que ha dicho yo no me voy a presentar y no se presentó, por el contrario, presenta la moción para no presentarse. Entonces, ¿en qué consiste el candado? Para explicárselo en términos constitucional, en ponerle a la Constitución una cláusula pétrea. Eso quiere decir una cláusula que no permita cambiarla. Así como dice la actual Constitución, por ejemplo, que el gobierno es esencialmente civil, democrático, representativo, y dice después, entonces, no habrá posibilidad de reforma constitucional en este aspecto. Sí, es una cláusula pétrea. Usted se puede reunir como asamblea constitucional, constituyente o revisora y cambiar lo que usted quiera, menos esto, porque esto es una cláusula pétrea. ¿Qué ha dicho el presidente de la República? Llevar a la Constitución la posibilidad, o mejor dicho, el establecimiento de una cláusula que diga que sobre eso no versará reforma.
porque ya se ha establecido que la inmensa mayoría del pueblo dominicano está de acuerdo con ese sistema. El sistema de poderse presentar 2 veces, si usted lo hizo muy bien lo van a reelegir, si usted no lo hizo bien lo van a quitar de ahí y posteriormente jamás usted podrá presentarse. Y así usted se va sin tener una parcela detrás para hacer cosas con el aura que despierta un expresidente de la República. Y le voy a responder, que ahora me recordé lo que usted dijo el presidente Hipólito Mejía, de ese nefasto gobierno del año 2004. Primero, el PLD no tuvo 20 años, usted dice, no, 20, tuvo 22. Serían 3 periodos de Leonel, de 4 años, que son 12, y 2 periodos de Danilo, que serían 20. Bueno, serían 20, si 20 no, 20 años. Los estuvo. Eso es así. Y en el año 2000, mejor dicho, en el año 2000, gobernó Hipólito Mejía. Un hombre que no necesita presentación. Un poco informal, un hombre de campo, no niega eso, se enorgullece de eso, muy informal, pero fue honesto a diferencia de su gobierno. Y en el año 2002, luego de tener 2 años de gobernar, se llevó 24 senadores y la inmensa mayoría de los diputados. ¿Y por qué? Por la obra de gobierno que estaba haciendo. ¿Cuál fue el problema? La quiebra de un banco que venía con un problema que había tapado su predecesor, Leonel Fernández. Había un hoyo financiero que se sabía, pero nadie quiso meterle la mano a eso. Y lo hizo Hipólito Mejía. Y pagó el precio por eso. Entonces se derrumbó el gobierno porque él pagó el precio político por haber destapado aquello. Y la economía se contrajo al extremo porque hubo que pagarle a todas las financieras. Y lo que dice la ley monetaria que hay que hacer. Bien o mal, con luces y sombras, pero se hizo. Y eso tuvo un costo político. Adelante, Aristipo Vidal. Bien. Mire, usted dice que el presidente se quita poderes. Como se lo quitó, por ejemplo, al designar como segunda mayoría a quien no había sacado los senadores para tener esa segunda mayoría. ¿No? ¿Para qué? Bueno, para nombrar las altas cortes, como lo hizo. A su antojo, la Junta Central Electoral, que es una alta corte, la Cámara de Cuentas, que no ha servido para nada en estos 4 años, para nada. No ha evacuado ni resuelto un solo expediente de lo que está supuesto a realizar. Su Cámara de Cuentas, con un dirigente del PRM de una provincia cercana a la capital. ¿Es así? ¿O usted me lo va a negar? Pero, ¿y el Tribunal Superior Electoral? ¿No es acaso un dirigente del PRM que está enfrente? Un dirigente del PRM que está enfrente. Y hablaremos ahora del Tribunal Constitucional. Cuando se designó al doctor Milton Rey Guevara, era un dirigente político. Pero si usted quiere, atáquelo. Si usted quiere, doctor, su colega, atáquelo. ¿Ya? Que no ha tenido un comportamiento acorde con las funciones de un tribunal constitucional y su presidente. ¿Y a quién se nombró ahora? A un abogado del presidente, del bufete de abogados que recurre el presidente para sus casos personales o particulares. ¿Verdad que sí? Junto con Yayo, el director de aduanas. Mismo bufete. Y están preparando a otro amigo del presidente para la Suprema Corte de Justicia, que no voy a decir quién, para que no lo cambien. Entonces, el presidente, cuando presente la terna, si así es como que se la aprueba en la Asamblea Nacional ante el Consejo Nacional de la Magistratura para el Ministerio Público, ¿a quién le van a presentar? A 3, si es terna, a 3 amigos del presidente o dirigentes del PRM. No me diga que no, es así. Y ya le demostré con la Junta, con el Tribunal Superior Electoral, con la Cámara de Cuentas y con el Tribunal Constitucional vigentes, que fue así. Y no a un ciudadano distinguido. No va a ser a Negro Veras, por ejemplo. Claro, ni va a ser a la señora muy prestigiosa, politóloga Rosario Espinal. Mentira. Mentira.
¿De acuerdo? Ahora bien, vámonos a hablar de un temita que yo quiero señalar en este debate entre dos personas decentes. Tiene que ver con la deuda de 40.000 millones de dólares. 40.000. Más que todos los gobiernos que ha tenido la República Dominicana. Encontró la deuda en agosto del 20 en 48.000 millones de dólares. Y esa deuda ya anda por los 80.000 millones de dólares. Prácticamente el 70% del Producto Interno Bruto. Prácticamente el 70%. Vamos a tener que pagar en los próximos años porque hay más préstamos en camino. Más de la mitad del presupuesto nacional en el pago del servicio de la deuda. Eso va a estancar todos los programas que tienen que ver con el pueblo dominicano. Pagar más de la mitad del presupuesto nacional en el pago del servicio de la deuda. El servicio quiere decir capital e intereses. Para el pueblo, no para usted. Usted es un hombre versado. Entonces, la reforma que por fin lo dijo en su discurso del viernes pasado, tributaria que no fiscal. Una reforma fiscal tiene que ver con la manera en que se gastan los recursos, en que se invierten los recursos. Es tributaria. Ponerle la carga al pueblo dominicano, el sencillo y las clases medias, los sectores medios del país, porque no a los ricos, nunca a sus colegas, nunca al sector al que él pertenece, jamás. A eso no se tocan. Eso se subsidian y se exoneran. No se tocan. ¿Ya? Entonces, no quiero tocar algún tema que usted tocó ahí, porque en el caso de este servidor no le gusta tocar asuntos de carácter personal, porque no es el caso. Pero hay una cónsul por ahí en España que está muy ligada, usted sabe aquí, y no es a mí. Usted sabe que no. Entonces, la seguridad alimentaria se ha caído. Se había logrado más de un 90% durante los gobiernos de Danilo Medina. Se ha caído. ¿Sabe por qué? Porque el presidente a sus colegas de la oligarquía, los importadores, les permitió durante 2 años, la traída al país de los productos que aquí se producen, sobre todo en el plano agropecuario. Para favorecer al productor dominicano, jamás. Esos están abandonados, metiéndole los productos importados, pero además también dándole los recursos del Banco Agrícola a dirigentes políticos y sus allegados, sin que siembren una matica de yuca, sin que siembren una matica de ají, sin que tengan un invernadero, dándole recursos a los políticos del PRM, sobre todo de la provincia María Trinidad Sánchez, y usted lo sabe eso. El director evadió referencia a este tema cuando le fue planteada la pregunta en un programa muy popular de aquí, de la capital de la República. Es así. Entonces, este gobierno, al igual que los 4 años que han terminado el día viernes 16 de agosto, será otro fracaso y será peor. Será peor porque resulta que con el pago del servicio de la deuda no tendrá dinero para otra cosa que pagar las nóminas. ¿Va a seguir reduciendo el Estado? Mentira. Podrá quitarle el nombre a una institución, pero pasársela a otra, como ha hecho con el SEA y Bienes Nacionales, por ejemplo, o como ha hecho con el Ministerio de la Vivienda. Que, por cierto, en la vivienda no se han hecho el 1.000.000 de viviendas que prometió en su campaña del 20. ¿Cuál 1.000.000 de viviendas? 7.000 viviendas, dice el ministro, y eso que está contando las que ha hecho el sector privado, habiendo República Dominicana un déficit de cerca del 1.000.000 de viviendas. Eso es lo que va a hacer. Que quita tal de oficina, la funde con otra. Y el personal lo va a reducir. Los 200.000 empleados que dijo que iba a reducir, ¿lo va a reducir? No, los va a aumentar. Y se van a aumentar los sueldos de los funcionarios. Eso es lo que se ha hecho en este país en los últimos 4 años y es lo que se hará en los próximos que vienen.
Es así, doctor, no es de otra manera. Lamentablemente, no es de otra manera. Adelante, mucho. Tony, sobre todo esta parte, tiene la libertad de contestarla, y lo que tiene que ver con la reforma, con otras reformas, como es el caso del trabajo. Bien. Mira, el amigo Aristipo ha hablado, y lo ha mencionado 2 veces, de la oligarquía. Yo no lo conozco, pero me imagino que es un hombre que se formó en la izquierda. Todavía se llaman camaradas entre ellos y hablan de la explotación del hombre por el hombre, con el mismo libro empolvoso, con los mismos libros empolvados todavía, de una realidad tan diferente, como si una persona que invierte capital para generar riquezas, eso es un estigma social. Entonces está hablando como que el presidente de Abinader, por venir... Le escucho, Aristipo, no se preocupe, dígame lo que usted quiere decir. No, el presidente oligarca, Luis Ok, Abinader. el presidente oligarca, sí. ¿Cuál es la diferencia? Que este oligarca viene de una familia adinerada, no es oligarca porque se lo robó del Estado, esa es la diferencia, porque yo sí hay oligarcas cercanos y conocidos al amigo y hombre decente Aristipo Vidal. Ahí sí hay oligarcas que fueron del año 1996 para acá, con cargo al Estado dominicano. Esa es la gran diferencia. Entonces parecería que es un estigma social que una gente haya progresado, como lo hizo don José Rafael Abinader, como lo hizo su hijo. Él dice que quebró, él tuvo que luchar como empresario. ¿Usted sabe con quién? Con los políticos del PLD, haciendo competencia a los empresarios privados. Eran ellos haciendo consorcio. ¿O usted se le olvida lo que hacía el hermano del presidente de la República? Usted se lo sometido a un proceso judicial. Y las hermanas también. Pero ese, cuyo nombre ahora se me olvidó, gracias a Dios, lo que hacía ese elemento hermano del presidente, en medio de la gestión. Entonces, es diferente. Él está hablando de cuántas cosas, déjeme ver, del Banco Agrícola, por ejemplo, y que el presidente está favoreciendo gente. Pero usted cree que un hombre como Luis Abinader va a andar buscando a un compañerito para darle una ayuda en contra del campesinado, un hombre con las muestras que ha dado. Yo creo que usted se confundió y pensó que estábamos hablando de ajo, era. Yo creo que fue de eso que estábamos hablando, del ajo de Constanza. Entonces, a lo mejor se confundió de funcionario de época, pero yo no creo que usted se esté refiriendo ahora. Y habló de la vivienda, que aquí hace falta 1 millón de viviendas. Caramba, se casaron tanta gente ahora. Si es 1 millón de viviendas, ¿de dónde traemos ese déficit? Dígame usted, ¿de cuáles gobiernos venimos arrastrando un déficit así, de 1 millón de viviendas? Pues yo tengo para decir a usted lo siguiente. ¿Usted sabe para qué se utilizó eso? En los gobiernos del PLD. Se utilizó exactamente eso, para buscarse dinero en la construcción y para darle casa a PLDistas, porque para eso sí fueron buenos. Ahora, si usted quiere un ejemplo, el mejor ejemplo está en el patio, y es de los mínimos, en San Francisco. Aquí hay un sector que se llama la Villa de los Comesol, que nosotros adquirimos un apartamento ahí de un PLDista como todos, porque esos sí no eran para los otros, esos sí no eran para el pueblo. Y después para acá, para la salida a Santo Domingo, otro complejo habitacional. ¿Para quién? Para los PLDistas. Y aparecían funcionarios incluso con 2 y 3 apartamentos, con prestanombre, una francachela, repartiéndose los cuartos del Estado de una manera tan burda. Fíjese qué diferencia tenemos, que el presidente de la República vino aquí a San Francisco de Macorís, y ante un planteamiento de algún compañero, que tal vez hasta legítimamente, yo quiero ver si consigo un apartamentico porque yo trabajé. No, esos son para damnificados. Si usted quiere un apartamento de eso, va a tener que ser un damnificado, y puede conseguirlo entonces. O sea, lo que se llama un presidente decente. Eso es hacer las cosas de manera diferente, no como se hizo siempre. En cuanto a la vivienda, aquí se está trabajando en eso. De hecho, hay un programa hermosísimo
donde la gente que no tiene una vivienda se le está dando la posibilidad de, a través de un fideicomiso privado, que pueda entregársele un apartamento de bajo costo. Ya se entregó una cantidad en un sector de aquí que se llama Carmen Añil, por ejemplo, pero eso en el país completo. Aquí se están haciendo 2 más y mucho más grandes para entregar cientos de viviendas a personas que el Estado le entrega $1 millón de pesos, una gran ayuda, un apartamento a precio de costo y un acuerdo con la banca de lo más blando posible para pagarlo, para profesionales, para clase media que pueda tener un modesto apartamento. Eso no se veía en los gobiernos anteriores. Sí se veía una construcción para sobrevaluarla y después lo que quedaba de eso para entregársela a un segmento de la población que tenía la diferencia social de que era morado, de que era PLDista. Eso es lo que no se está viendo ahora, y gracias a Dios. Para ese tipo de cosas es que se requiere un blindaje. Usted hablaba del presidente del Tribunal Constitucional, pero para los abogados y para el país, nosotros no podemos hablar de un Milton Ray Guevara, un hombre que tuvo un pasado ligado al PRD, pero que hizo una gestión totalmente institucional. Y no solamente eso, nosotros tenemos, los abogados, la cantidad de jurisprudencia donde hemos dado un salto de aspectos constitucionales porque también fue una gran gestión. Y yo creo que de lo único que no puede hablar Aristipo, su partido, de lo único que no puede hablar es de manejar las instituciones del Estado. Porque usted habló de la Junta Central Electoral, pero no debió mencionar eso. Pero usted sabe que como todo, porque esa fue una, yo lo estoy diciendo porque usted la mencionó, eran todas. Pero ¿y quién era que dirigía la Junta Central Electoral? Roberto Rosario, del Comité Central del PLD, porque así es que lo ponía. Todos, en todos los lados, y la Cámara de Cuentas, y por todos los lados. Ahora, que algunos resultan ligados al PRM, pero es que somos la mayoría. Proporcionalmente tienen que aparecer algunos. Y sin embargo, usted coge el país completo y los fiscales de todos los pueblos son del PLD porque fueron puestos por ellos. Y Jenny Berenice y Camacho, que han hecho una labor tremenda en el Ministerio Público, una labor de país. ¿En qué gobierno nombraron a esa gente y fueron creciendo? En el PLD. Entonces, esas fueron las personas que se impulsaron independientemente de dónde estaban, porque ha sido un gobierno, el del presidente Luis Abinader, un gobierno decente, y lo que falta ha estado por plantearlo en reforma, para que otros ni nosotros mañana quisiéramos cambiar eso. El aspecto, por ejemplo, de la reforma fiscal, pero está determinado por los organismos nacionales e internacionales que es determinante una reforma fiscal. Porque eso se hace con todo lo que usted plantea que hay que hacer, es con dinero que se hace. Y ese dinero tiene que salir del país dominicano. Y cuando no hay la posibilidad de una reforma fiscal, porque ustedes se opusieron de manera agresiva por una actitud un tanto politiquera, no se pudo hacer, hubo que recurrir a préstamos, pero le voy a decir algo, que no es mi área, pero alguna idea puedo tener, y a lo mejor usted, a lo mejor no, con toda certeza tiene mucho mejor idea que yo. Los préstamos es una política económica de la persona o de la empresa o del país. Yo debo dinero, y Wilson también, y posiblemente usted también, que es un hombre fajador en la vida. Y hay empresas, aquí en San Francisco, no voy a estar mencionando, pero la mayoría de las empresas, los grandes centros médicos de aquí, los supermercados de aquí, todos deben muchísimo dinero. Y los Estados Unidos de Norteamérica es el país que más debe del mundo. Es una política, está establecido, que activa la economía. Ahora, ¿qué es lo que tiene que ver? ¿Cómo está la deuda con relación al Producto Interno Bruto? Pues para su información, nosotros hoy debemos menos dinero que en el año 2019, si comparamos lo que se debe con el Producto Interno Bruto de hoy. Entonces yo pienso que lo que usted dice no tiene fundamento, en ese sentido, por lo menos. Wilson. El Código de Trabajo, se habla dentro de las reformas que propondrá el presidente de la República.
ciertamente nosotros... ¿Perderemos conquista? Nosotros teníamos, hace mucho tiempo, recuerdo que cuando yo estudiaba, se hablaba del Código Trujillo, del año 1951. Sí. Y esa ley fue reformada en el año 1992. A partir de ahí, entonces, los laboralistas tuvieron que volver a sentarse a estudiar Derecho porque era un código diferente, con muchísimos adelantos. Ahora, esos adelantos se fueron ajustando con la sociedad. No, ya nosotros estamos en un próximo siglo, incluso en un próximo milenio, y entonces es una ley que hay que ajustarla. ¿Cuáles son las reformas? Bueno, lo que ocurre es que hay una discusión que tiene que darse con los principales representantes del sector, que es un sector un poco incómodo, y tiene que darse lo que tiene que ver con el aspecto de la cesantía, lo que tiene que ver con el aspecto de, se ha hablado de la trabajadora doméstica. El presidente hizo un esfuerzo en ese sentido porque tiene una protección del código muy limitada, con ese sentido social del presidente, porque uno oye, es un oligarca, pero ¿qué oligarca es ese que duplica las ayudas sociales, que busca casa para los que no tienen casa, que se preocupa por las trabajadoras domésticas, de llevar una reforma casi por la fuerza entre gente que no quiere, como la gente del PLD y de la FUPU, por tratar de organizar un código laboral donde el trabajador esté representado? Ahora, eso hay que discutirlo como todas las reformas, y habrá tiempo para hacer eso con los sectores, porque, repito, Wilson y Aristipo y demás que nos pueden estar viendo, se trata de discusiones que tienen que darse con gremios que tienen algunas conquistas logradas hasta con muchísima sangre frente a Trujillo, que hay que respetarlas, pero adecuarlas, porque usted tiene que ir acorde con los tiempos y hay cosas que hay que ajustarla en el tiempo. Fue un código laboral que se hizo en el 1992, donde no estaba en vigencia la ley de seguridad social, que también le sirve de carga a los propios empresarios. Es decir, que por demás también se tiene previsto una reforma de la seguridad social. Adelante, Aristipo Vidal, no nos metamos ahí, porque no, hay problemas. No, porque uno ve a este presidente hablando de estas reformas y uno sabe, por convicción de lo que ha hecho en estos 4 años, que ha sido un gobierno del fracaso, un gobierno fracasado. Primero porque no ha cumplido ni siquiera el 10% de sus promesas, ninguna, ¿eh? La delincuencia bajará al 50% en los primeros 2 años. La delincuencia te está vigilando a ti. Te está chequeando por cámara de vigilancia para saber si vienen o no vienen las autoridades para ellos hacer sus fechorías libremente. Eso está ahí. Han vuelto los buscones a las oficinas públicas. Eso había sido eliminado, los buscones. ¿Verdad? Han vuelto los fracasos, por ejemplo, en pasaportes. Un desastre, hay que pedir pasaporte con una cita para dentro de 6 meses. Por ejemplo, yo pedí la mía para estos días y fue tan larga que hasta se me pasó. No lo anoté en la agenda. Se me pasó de lo largo que era la cita. Fracasos en todas partes, en todos los aspectos, en la salud, en la educación, donde hay en construcción 100 estancias infantiles que no se aplican. Por ejemplo, Danilo, solamente Danilo, en sus 8 años, construyó 28,000 aulas. ¿Cuántas aulas ha terminado o construido este gobierno? 0. 0, una que otra escuela. Insignificante. Y sí, doctor, hay casi 1 millón de viviendas en déficit, no lo digo yo, no es un número que yo me antojo. Es un número que los organismos internacionales han establecido para la República Dominicana. ¿Por qué hay gente viviendo en patios? El patio no es una vivienda. No es una vivienda. Si usted quiere contar como vivienda, pues amén. Sí, aquí hay un déficit cercano al 1 millón de viviendas. Le voy a recordar que yo estuve en 2 entidades que tienen que ver un poquito con eso. En bienes nacionales durante un par de años y también en el INAVI durante otro par de años.
y por eso lo sé a ciencia cierta con los datos que dan los organismos internacionales. No es obligatoriamente que la haga el gobierno, no necesariamente. Puede participar y debe participar, y es importante que participe el sector privado, ¿verdad?, en la reducción de ese déficit. No aspiramos a que se construya, porque no lo va a hacer ningún gobierno, el millón de vivienda. No, aspiramos a que se construya en el país, y sobre todo a partir de la gente que sabe construir rápido, que es el sector privado. Pero bien, yo temo, lo digo con toda honestidad, el fracaso que ya empezó el viernes pasado, de este cuatrenio, ese fracaso que usted no se refirió al plagio a Martin Luther King, me imagino que porque no puede sacarle la castaña del fuego al presidente, ese plagio vergonzoso delante del rey de España y de otros 13 jefes de Estado o de gobierno que vinieron a su toma de posesión, ¿verdad? Yo no hablo mal de Alofoque porque sea Alofoque, pero si usted oye a Alofoque, a quien no tengo la oportunidad de conocer, él con mucha frecuencia usa una frase en que le menciona a su madre, al otro, en una forma verdaderamente impublicable, y usted lo sabe. Usted dice que él no comparte con él, pero en vez de Alofoque, a quien debió entrevistarse en la televisión oficial, debió ser al hijo del doctor Cruz Jiminián, Antonio Cruz Jiminián, que es un apóstol de la República Dominicana, y su hijo tiene una gran labor de carácter social, salvando vidas de personas con enfermedades catastróficas, por ejemplo, con el cáncer. Bueno, volviendo al tema, yo temo que en estos 4 años, en algún momento, le pase a este gobierno lo mismo que le pasó a un gobierno PRMista anterior. Y digo PRMista porque el propio presidente dijo que el PRM es lo mismo que el PRD. Es el mismo PRD con otro nombre. Me refiero a Salvador Jorge Blanco, que mató su gobierno en 3 días más de 300 dominicanos. Admitidos oficiales 56 muertos y más de 250 desaparecidos que nunca aparecieron. ¿Qué están ellos? Igual que lo de San Cristóbal, por ejemplo, que cumplió 1 año en estos días. Un desastre, una tragedia que tiene oficialmente 42 muertos y 12 desaparecidos, que no aparecen en 1 año. ¿Dónde están? Muertos también. Eso pasó con el Blanco. Y yo temo que vuelva a pasar en este cuatrenio. 1 minuto para cada uno. Tony, 2. Bueno, ya el tiempo un poco escaso. Sí. Él habla de un gobierno fracasado y yo no sé de dónde está la medición, porque hay que tener, como repito lo que diría el jefe de la FUPU, hay que tener el tupé y la cara dura para, con una derrota donde usted no sacó ni un senador ni para un experimento social, ante un partido político que ha arrasado el escenario político de la República Dominicana, hablar de gobierno fracasado, cuando el país ha tenido la oportunidad en pocos días atrás de haberlo valorado de esa manera. Se refiere el amigo Aristipo a que hay dificultades en pasaporte. Sí las hubo, porque en lo que se licitaba, haciendo la cosa como debe ser, una empresa para esos libritos, en lo que eso ocurría, pasó un tiempo importante. Lo que no hay dificultades es en la OESOE. Ahí sí habían dificultades serias, de todos los millones del mundo y 10 millones más. Ahí sí tuvo que matarse un arquitecto de 41 años para mandarle un mensaje al país, y dejó 2 nombres que ni siquiera hicieron nada, porque quien tenía que hacer era un procurador del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana. De modo que, independientemente de estas señas que Wilson me está haciendo, decir que nosotros estamos avanzando como país y que tenemos la dicha de tener un presidente decente que está planteando reformas para quitarse poder, para que en el futuro el que le toque sentarse en esa silla tan difícil lo haga sin tanto poder, porque ese poder puede utilizarse de manera apropiada, como lo han hecho próceres de la República Dominicana, pero puede utilizarse de manera muy equivocada, como la hicieron los gobiernos del PLD.
30 segundos, Aristipo, por favor. Capacidad de Como síntesis. 2 minutos. Dame aconsejar uno. Mira, un gobierno fracasado que pasó y un gobierno fracasado que comenzó el pasado viernes. Establecido por datos reales, no datos de mentira, como se señalaron aquí en el Teatro Nacional. Una obra de teatro que incluyó un plagio vergonzoso delante de 14 jefes de Estado. Pero además, exijo claridad, que un oligarca como el presidente de la República no va a trabajar para el pueblo dominicano y que nos abocamos trágicamente a la posibilidad, que no lo afirmo y ojalá que no ocurra, porque no lo quiero para mi país, las tragedias del gobierno PRMista del 1982 al 86. Un gobierno de fracaso total, elegido por el menos del 30% de los electores dominicanos, porque hay que recordar que solo el 54% de los electores participó en esa elección y que las encuestas que decían que ganaba, compradas con dinero del Estado, también decían que comían menos el pueblo dominicano, que no aguantaba la delincuencia ni los apagones que han vuelto por sus fuegos. Un gobierno fracasado. Gracias a Aristipo Vidal por el tiempo que nos da. Gracias a Tony Sierra por este valioso tiempo. Decirle a Aristipo, que me está viendo todavía, le agradezco. Pienso que hemos llevado una conversación con de mucha altura. Hemos mucho debatido, ¿verdad? Tengo muy buena impresión, sin faltarse al respeto. Y que a los foques no es mal tipo, Aristipo. Quién sabe si podemos nosotros, usted y yo, sacar una plataforma ahí que se llame Esto no es política. Exactamente. Gracias del alma a ustedes dos caballeros de hombre con mucha decencia, pensando diferente, actuando diferente, pero todos juntos por un mejor país. Gracias del alma a ustedes y yo. El próximo domingo aquí nos vamos a encontrar. Buenos días. La verdad en la profundidad de la realidad misma. El poder de la información. Un programa de panel semanal dedicado al análisis de los temas con los exponentes más calificados en un diálogo de altura y objetividad. Por el Canal 8 de la comodidad de tu hogar, en la cama o en el sofá, junto a tu familia. Ahí disfrutarás el poder de la información. Cada domingo de 9 a 11 de la mañana por el Canal 8, el poder de la información.